Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema nuevo, más allá del repaso que acabamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. Entonces, este es el punto 5. Así que, forma de resolución de este problema. Muy bien. Bueno, a ver, el tema básicamente es el siguiente. Ustedes saben que siempre en todo problema, uno tiene esencialmente en todo problema de dimensionamiento, eh, existen básicamente tres subproblemas. El primero, que esto nosotros ya lo habíamos visto, pero simplemente lo repaso. El primero es, esperen que esto está muy grueso. Necesito, ahí está, ahora sí. El primero tiene que ver, es justamente un problema de verificación del elemento estructural. En realidad, más que, vamos a poner de la sección. Por resistencia. ¿Sí? Bien. En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como datos, vamos a ponerle en verde, como datos, uno conoce la geometría de la sección y del elemento y conoce las fuerzas exteriores, es decir, activas más reactivas, o las calcula, y las solicitaciones. ¿Está bien? Y uno, ¿cuál es el objetivo del problema? El objetivo del problema es comprobar si la pieza verifica por resistencia. El que tenga, por favor, el micrófono no muteado, por favor, muteelo. El segundo problema es un problema es el problema de dimensionamiento o dimensionado. ¿Sí? En donde, como datos, uno conoce las acciones y el objetivo del problema. Podemos llegar a conocer la geometría general de la estructura, pero el objetivo es el dimensionado
de la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá el problema es un problema que se realiza. A ver, en el caso de la verificación de la sección por resistencia, el tipo de resolución vamos a hacer así, perdón. No, discúlpenme, si quiero hacer una cosa. Ahí está. Este problema es un problema resoluble de manera simple y directa. En cambio, este problema es un problema que es resoluble pero no de manera directa, sino que se resuelve por tanteos. ¿Entendido? ¿Y por qué se resuelve por tanteos? Sí, perdón, hay más gente. Perdón que te interrumpa. Tenemos un compañero en sala de espera. Dale, sí, hay tres, mira. Dale, joya. Gracias, No, interrúmpame porque como no estoy mirando la pantalla, estoy viendo lo que estoy escribiendo, entonces. Sino que se Claro, resuelve claro, por tanteo. ¿Y por qué se resuelve por tanteo? Porque yo voy a tener una ecuación con tres incógnitas. Entonces, el problema es que para resolver esto, la única forma que me queda es elegir dos de esas tres incógnitas, darle valores reales encima, es decir, que estén tipificados en alguna tabla, y a partir de darle esos valores obtengo el que me faltaba y ahí después verifico. O sea que, en definitiva, estos dos problemas se resuelven un problema en general de verificación, porque yo propongo un perfil o propongo una sección y veo que cumpla con las tensiones. El tercer problema es un problema de determinación de la capacidad de carga de la pieza estructural, ¿no? De la pieza estructural. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá ¿qué tenemos? Como datos tenemos las acciones. No tenemos las acciones, perdón. Como datos, ¿qué tenemos? Tenemos la geometría y el dimensionado de la pieza estructural ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Evaluar o determinar los esfuerzos máximos. Y como segundo problema, este es el primero. Y como segundo problema, si nosotros conocemos cuáles van a ser las cargas, determinar las cargas máximas. ¿Sí? Este problema en general también es bastante directo de determinarlo,
Y bueno, no siempre, pero a veces es bastante rápido determinarlo porque yo la única ecuación que voy a plantear es la que ahora en un ratito vamos a ver. ¿Quedó claro esto? ¿No, chicos? ¿Me expliqué? ¿Sí? Esto es lo mismo que hicimos para Axil, ¿no? Es decir, pero bueno, ahora lo vemos acá y ahora van a ver por qué digo que en GA uno tiene una ecuación cuando va a dimensionar y no lo puedo resolver de manera simple y de manera directa. ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, Sí, profe. bien, vamos a agregar una paginita más. Bueno, muy bien. A ver, vamos a suponer que yo tengo una sección cualquiera, vamos a suponer que yo tengo una sección cualquiera, que es la siguiente. A ver. ¿Sí? Y donde vamos a suponer que este es el eje Y y este es el eje Z, como estamos acostumbrados a hacer siempre. Este de acá, obviamente, es el baricentro de la sección. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer también que esto está solicitado a un esfuerzo normal, y acá voy a dibujar la puntita de la flecha, y vamos a suponer también que está solicitado por un momento MI y por un momento MZ. Es decir, yo tengo, perdón, y acá no puse N. O sea, yo tengo que N es mayor a 0, MI es mayor a 0, MZ es mayor a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense, si yo compongo estos dos vectores MI y MZ, ¿qué obtengo? Obtengo esto. O sea que este, a través de esta composición vectorial, es el vector M total. Por lo tanto, si ese es el vector M total, la línea de fuerzas es perpendicular a ese vector. Y al ser perpendicular, va a ser algo como esto. ¿Sí? Donde este ángulo, obviamente, es 90 grados. Y esta es la línea de fuerzas. Entonces, a ver, voy a elegir ahora un diferencial de área. Un diferencial de área que va a ser este de acá. Ese diferencial de área tiene una ubicación respecto del eje Z y va a tener, esperen que borro esto un minutito, después lo vuelvo a... Y va a tener una ubicación respecto del eje Y. Esta distancia la llamo Y y esta distancia la llamo Z porque las mido justamente en la dirección en la cual obviamente la estoy midiendo. Entonces, Luis, disculpa que te interrumpa. Hay una compañera en sala de espera. vale, listo. Ahí estamos. Bueno, con lo cual, vuelvo a repetir. Acá tengo el momento, M, ¿sí? Y acá tengo mi diferencial de área.
Ahora, fíjense, el diferencial de área es una magnitud positiva, ¿sí? Porque el área es una magnitud positiva. La coordenada I y Z de esta diferencial de área, ambas son positivas, ¿sí? Bueno, ahora bien, primero lo que nosotros tenemos que tener claro es en qué tipo de solicitación estamos con esto. Bueno, nosotros estamos en una flexión compuesta oblicua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? A ver, es oblicua porque la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia. Es compuesta porque el esfuerzo normal es distinto de cero y el momento flector también es distinto de cero. Bueno, y es flexión porque M flector es distinto de cero. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser, en definitiva, las tensiones totales a las cuales está sometido cualquier diferencial de superficie, diferencial de área de esta sección, como consecuencia de que actúan MI, MZ y N? Bueno, esto nos dice que las tensiones sigma X totales van a ser igual a las tensiones sigma X debida al esfuerzo normal más las tensiones sigma X debido al momento flector. Salió mal la letra. Al momento flector. Ahora, el momento flector es, en definitiva, la sumatoria vectorial de MI más MZ. ¿Sí? Entonces, las tensiones totales es igual a las tensiones totales debido al esfuerzo normal más las tensiones totales debido a MI más las tensiones totales debidas a MZ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Eh? Bueno, dicho esto, llevemos esto a tensiones ahora, ¿no? Entonces, la tensión total va a ser igual a el esfuerzo N dividido el área de la sección. La tensión debido al momento en I va a ser igual a ¿qué? A MI sobre I sub I por Z. Y la tensión debido al momento en Z es igual a MZ dividido I sub Z por I. Pero lo que tenemos que determinar es ahora, en función de cómo vengan dadas estas variables, si cada uno de estos tres términos suma o alguno resta. Es simplemente eso. Entonces, a ver, el esfuerzo normal, el momento en I y el momento en Z son todos positivos. Es decir, el análisis que vamos a hacer ahora es un análisis totalmente genérico, válido para la terna con la que estoy trabajando, lo único. Pero lo que tiene de bueno es que poniendo a cada uno de estos parámetros que aparecen acá, que son 8, es decir, los 3 esfuerzos, las 2 coordenadas ZI y las 3 características geométricas de la sección, es decir, el área y los momentos de inercia, con eso yo puedo determinar las tensiones totales para cada punto y tener un mapeo. Después, otra de las cosas que teníamos es que el área también es una magnitud positiva. El momento en I es una magnitud positiva y el momento en Z también. Ahora, para este diferencial de área que uno está tomando, las coordenadas de este diferencial de área son positivas. Por lo tanto, Z es positivo e I también. Bueno, si yo ahora hago la cuenta del primer término,
llego a que esto me debiera dar una magnitud positiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí, profesor. ¿Cómo? Sí, que se ve que es una magnitud positiva. Claro, se ve que es una magnitud positiva. Es decir, si yo tengo que hacer el cociente entre dos magnitudes donde ambas son positivas, el resultado va a ser positivo. Lo mismo pasa acá. Yo tengo que hacer el cociente entre dos magnitudes positivas multiplicado por otra magnitud positiva. O sea que esto es positivo también. Y lo mismo pasa con el MZ. O sea que las tres magnitudes son positivas. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros vamos a partir acá del hecho de que tensiones de tracción son positivas, tensiones de compresión son negativas. Entonces, fíjense lo siguiente. A ver. Esta sección está solicitado un esfuerzo N de tracción. Por lo tanto, todas las fibras van a quedar traccionadas, es decir, van a quedar con tensión positiva. Con lo cual, fíjense que el resultado de poner a cada variable con su signo coincide con el valor previsto, vamos a ponerlo, con el valor previsto de, de que n dividido a da ese valor previsto de tensión, ¿no? Entonces, esto es positivo. Bueno, a ver, vamos a la figura. MI por Z por I sub I son tres magnitudes positivas que da todo positivo. Pero, ¿realmente las tensiones para el punto A, como consecuencia del accionar de MI, son positivas? Les pregunto. Sí, son positivas. Exactamente. Fíjense, háganlo con la regla de la mano derecha, apuntando el pulgar en la dirección de MI y con la palma girando como trata de girar ese momento de MI. Bueno, con lo cual, fíjense que esto de acá, perdón, no estaba bien, es positivo. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa con MZ. MZ es este momento. Entonces, para ese diferencial de área que yo elegí de coordenadas positivas, ¿el MZ qué hace? ¿Lo tracciona o lo comprime? Lo comprime. Lo comprime, lo ven todos eso. Entonces, fíjense que acá hay una disyuntiva entre el valor que me debía dar, que debía dar un esfuerzo, una tensión negativa, eh, me estaría dando positiva. Entonces, ¿cómo hago para cebar este error? ¿Me expliqué, chicos? Sí. ¿Sí? Yo Bueno. cuando hago ese análisis me fijo que es compresión y tracción y le Bueno, pongo ese signo. por ejemplo, para este diferencial de área, ¿cómo tendría que ser ese momento en Z que colocamos? ¿Positivo o negativo? Negativo. Claro, todo da negativo, porque fíjense que el momento comprime las fibras de la derecha del eje Z y tracciona las otras. Así que, como tiene que ser negativo, acá va a ir precedido un signo menos. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a graficar ahora las tensiones de esta sección en relación a cómo los momentos y el esfuerzo normal la ven. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver cómo quedó esto. Bien. Bueno, vamos a insertar una nueva hoja. Ahí estamos. Pero,
¿cómo era que habíamos llamado esto? Forma de desarrollo. Bueno, voy a repetir de vuelta y vamos a ir viendo cómo, cómo podemos avanzar lo máximo que podamos hacer. Entonces, acá tenemos los ejes Z e Y nuevamente y el baricentro de la sección. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a considerar este diferencial de área que habíamos visto hace un ratito. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta es la coordenada Y y esta de acá es la coordenada Z. ¿Sí? Bueno, entonces, perdón, y este que me había olvidado, que siempre lo ponemos, aunque sea, es que el origen de coordenadas coincide con el baricentro de la sección. Bueno, a ver, ¿cómo nosotros podemos vincular al momento con el esfuerzo normal? Bueno, lo podemos, eso lo hacemos cuando estamos trabajando básicamente con el centro de presiones. Cuando uno trabaja con el centro de presiones, puede encontrar la relación entre el momento que actúa y el esfuerzo normal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Perdón, profe, yo no escuché. Bueno, a ver, cuando uno, una de las cosas que tenemos que determinar es la ubicación del centro de presiones. Y obviamente a partir del centro de presiones puede determinar la línea de fuerzas. Pero lo que nosotros acá sí sabemos es que esto, en este punto que tenemos acá, que es el punto 2, que es el punto 2, lo que comúnmente hacemos que es planteamos una ecuación en donde las tensiones van a ser nulas porque se ubican sobre el eje neutro y a partir de ahí lo vamos a ir determinando. Pero volvamos a la expresión anterior nuestra, ¿no? Yo una de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, a ver, fíjense que el momento en I es igual al esfuerzo normal por la distancia del baricentro al eje paralelo baricéntrico al de la sección. Por lo tanto, va a ser igual esto a N por E sub Z. Dividido nada. ¿Sí? Bien. Con lo cual, de esta expresión uno puede calcular cuánto vale E sub Z. Y E sub Z es igual al momento en I sobre el esfuerzo normal. Ahora, pensemos un segundo. Esto es positivo. N es también positivo. El cociente entre estas dos magnitudes es positivo. Por lo tanto, fíjense que, ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo un centro de presiones ubicado, ¿qué es eso? Ubicado, por ejemplo, acá, del eje Y para abajo, si yo ubico el centro de presiones acá, fíjense que el esfuerzo normal aplicado en el punto C sub P y siendo positivo, provoca un momento respecto del eje Y ¿qué me da? Me da un valor positivo. Por lo tanto, esto es positivo. ¿Sí? No sé si me expliqué con lo que les estaba tratando de decir. Es el mismo desarrollo o un desarrollo similar al que hicimos antes para las tensiones. Sí, yo por lo menos lo vi.
Bien, del resto. ¿El resto? Yo no, profe. ¿Podría No lo repetirlo? viste. Bueno, a ver, el centro de presiones. Suponete que yo elija el centro de presiones este de acá. Mira, voy a borrar esto. Suponete que yo elegí el centro de presiones eso. Este centro de presiones, ¿qué tiene? Tiene dos distancias a los dos ejes neutros que esto tiene. Uno es la distancia E sub z y otro es la distancia E sub i. Perdón, este es E sub z y este es E sub i. ¿Sí? Así que, por lo tanto, sub z es igual a lo siguiente, es igual al momento, perdón, vamos a escribirlo de esta manera mejor. Así que, primero voy a escribir que el momento en z es igual al esfuerzo normal por E sub i, donde, por ejemplo, este es E sub z y este es E sub i. Con lo cual, fíjense que la excentricidad en i, ¿cómo me queda? Me queda que es el momento en i dividido n. Pero resulta que el momento en i dividido n, ¿qué es? Esto de acá. ¿Qué es eso? Son valores positivos. A ver, vamos de vuelta. Sí, exactamente. Un segundo que quiero borrar esto de acá. Bueno, y acá que borré decía MZ. Bueno, a ver. Bien. El esfuerzo, como vimos antes, el momento positivo en MZ es positivo y después tenía este de acá donde el N también es positivo, por lo tanto el cociente debiera dar positivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos esto. Si yo elegí un centro de presiones acá y pongo un esfuerzo de tracción en CP, ¿qué momento generará respecto del eje Z? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Estás seguro? ¿No es Mirá que negativo? claro, es negativo porque, bueno, ahora no tengo cómo mostrarles, pero fíjense que uno va con la mano así. ¿Mm? Es decir, uno va con el puño, tengo y acá tengo el dedo gordo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Un esfuerzo de tracción en CP, Luis, un momento en Z no te estaría dando positivo porque tenés los dedos salientes, digamos. El esfuerzo en CP es positivo, sí, sí. ¿Qué dije yo? ¿Lo dije mal? A ver, espera, vamos de Dijimos vuelta. que Vamos de vuelta. Esto desde el punto de vista matemático, a ver, por ahí lo expresé mal, pero desde el punto de vista matemático, ¿cómo se llama? Este cociente es positivo. Ahora, si yo pongo un punto, Luis, se está quedando sin batería. ¿cómo? Uy, sí. Un segundo. Sí, y aparte también se ve. Ahí está. Eso, ya lo sacó. Sí, sí, no se veía por eso. Sí, ya, un segundito que. Bien. Bueno, ahora sí se ve un poquito más nítido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Si yo pongo acá el centro de presiones en el punto este C sub P, un esfuerzo normal de tracción, y tomo un momento respecto del eje Z, ese momento es positivo. Por eso lo puse acá positivo. Con lo cual el cociente entre esto es positivo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, E sub i, ¿cómo es ahí? Negativo. Esto de acá me quedó negativo. Lo voy a poner en azul. sí, sí, ahora se entendió. Por lo menos eso, quise decir eso, espero, no sé qué fue lo ahora, no recuerdo qué dije, capaz que esto, perdón, y capaz Se que. entendió que el momento era el negativo, Ah, no, no, no. Entonces, si dije eso, me equivoqué. claro.
No, si dije eso, me equivoqué. Porque estaba tratando, fíjense que acá señalé el pulgar, lo señalé justo en la dirección positiva del eje Z, así que por eso. Capaz que lo dibujé positivo y lo dije al revés, pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, para que exista equivalencia entre estos dos, esto tiene que ser negativo. Así que, en definitiva, la relación, esto ahora lo voy a borrar, esto acá lo borro, en definitiva, la relación entre los momentos y el esfuerzo normal son las siguientes. A ver, el MI es igual al esfuerzo normal por E sub Z. Y MZ es igual a menos el esfuerzo normal por E sub I. Estas son las dos expresiones que me caracterizan cómo están vinculados los momentos con el esfuerzo normal y las coordenadas del centro de presión. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Así como hace un ratito llegamos a esta conclusión, esta de acá, la otra expresión, es decir, esta que tenemos acá, la otra expresión en la cual uno puede encontrar cómo son las tensiones es la que le voy a escribir ahora. Es decir, vuelvo con la anterior. La anterior me decía que las tensiones sigma x totales era igual al esfuerzo normal dividido el área más el momento en I dividido I sub I por Z menos el momento en Z dividido I sub Z por I. Pero si ahora tanto el esfuerzo normal, el MI y el MZ lo expreso en función de lo que recién acabamos de decir, voy a tener que sigma x total es igual al esfuerzo normal dividido el área más n por E sub z sobre I sub I por z menos, perdón, ahora sería más, porque fíjense que al meter esto acá queda más, n por E sub I sobre I sub z por I. Así que estas son las dos expresiones que nos permiten a nosotros encontrar las tensiones totales introduciendo cada uno de los parámetros que acá intervienen con su signo. Hay parámetros que siempre son todos positivos, como por ejemplo los momentos de inercia y el área de la sección. Pero tanto las coordenadas del punto que yo estoy analizando, que pueden ser positivas o negativas, cada una de ellas, por lo cual tengo 4 combinaciones, como los esfuerzos también pueden ser positivos o negativos. ¿Se entiende? Pero esto lo que me permite es tener un mapeo para la cantidad de puntos que quiera, simplemente introduciendo las coordenadas del mismo. Y ahí determino la tensión total actuante para ese punto. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bien. Bueno, ahora, de esta última expresión yo puedo sacar como factor común n sobre a. Entonces me queda que las tensiones totales es igual al esfuerzo normal dividido el área por 1 más E sub z sobre I sub I dividido el área por z más E sub I sobre I sub z dividido el área por I. Bueno, esto de acá, ¿qué es? El módulo resistente. No, no es el módulo resistente. ¿Qué es? Me suena a Radio de giro. Bueno, al Es el cuadrado. exactamente, es el radio de giro respecto del eje Y, al cuadrado. Entonces lo vamos a poner
radio de giro respecto del eje Y al cuadrado. ¿Y este de acá qué es? El radio de giro respecto de z al cuadrado. Exactamente. Que muchas veces lo escribimos con la letra R o con la letra I, ¿no? Cualquiera de las dos es la misma, de que la utilicemos. Con lo cual, en definitiva, esta expresión me queda de la siguiente manera. Me queda que sigma x total es igual a n sobre a por 1 más e sub z sobre el radio de giro al cuadrado por z más 1, no, más 1 nada, más e sub i sobre el radio de giro z al cuadrado por i. ¿Estamos de acuerdo? Así que estas son como las 2 o 3 formas de expresiones más comunes que nosotros tenemos acá para esto. ¿Quedó claro? Lo bueno de todo esto es que cada uno de nosotros mete en una planilla las coordenadas de, no sé, de los infinitos puntos que uno quisiera analizar y tiene un mapeo de cómo son todas las tensiones en esos distintos puntos, bueno, con estas análisis de la fuerza. Uno también podría haber dicho, a ver, si yo quiero analizar la tensión, por ejemplo, en un punto A como este, ¿sí? En un punto A como ese. Bueno, ¿qué tendría que decir? Tendría que decir, bueno, el esfuerzo normal, como es de tracción, tracciona totalmente a ese punto. O sea, las tensiones provocadas por el esfuerzo normal son de tracción. Después, digo, el momento MI positivo, ¿qué hace? Comprime al punto A. ¿Está bien? Comprime al punto A. Y el momento en Z positivo, ¿qué hace? Y tracciona al punto A. Entonces, del balance de la suma de estas tres tensiones, de esta y de esta, expresado de esta manera, o expresado acá, o expresado acá, es exactamente lo mismo. Bueno, ustedes van a determinar si ese elemento estructural verifica o no verifica las tensiones admisibles. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Con esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, veamos un ejemplito, simplemente para ver. Y con este ejemplito pues vamos a ver cómo determinamos nosotros el eje neutro. Muy bien. Entonces, acá. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá un ejemplo. Y a ver, en base a esto, bueno, vamos a tratar de trazar todos los diagramas, ¿sí? ¿Quieren que ponga, que cambie algún sentido de algún esfuerzo o trabajamos con eso o cambiamos alguno? No hay problema. Dígame. Sigamos con el mismo. Sigamos con el mismo. Bueno, muy bien. Entonces, No, Luis, si querés cambiemos, así nos damos bien cuenta. Si querés poner un esfuerzo de compresión en el segundo cuadrante. bueno, pero está bien. Bueno, dale, vamos a poner un esfuerzo en el segundo cuadrante. O sea que primero, el segundo, a ver, este es el primero, este es el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Este es el tercero y este es el cuarto. ¿Sí? En realidad no es así. Está bien, sí, es lo mismo. El tercero es indistinto. Está bien así. ¿Se entendió? Bueno, perfecto. Vamos a poner entonces el centro de presiones. Lo vamos a poner acá, miren. Vamos a agarrar acá. ¿Lo ponemos acá, les parece?
¿Sí? ¿Eh? ¿Les parece, chicos? Dale. Sí, sí. Bien. Este centro de presiones obviamente tiene esta coordenada, que es E sub z menor a 0, y después tengo esta otra coordenada, que es E sub i también menor a 0. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero vos me dijiste en el segundo, ¿no? Yo lo puse en el tercero. Espera, vamos a cambiarlo. Es lo mismo. No, Luis, no pasa nada, no pasa nada. No, Sigamos, no pasa sigamos. nada. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Bueno, no sé por qué lo puse ahí. Bueno, muy bien. Entonces, y la ponemos de compresión. Con lo cual, si lo ponemos de compresión, le vemos la colita a la flecha del vector, que es este de acá. ¿Bien? Bueno, ahora, si yo reduzco esta fuerza al baricentro de la sección, ¿con qué me voy a encontrar? A ver, vamos a ver. Bien. Este momento, ¿qué momento provoca respecto del eje Y? A ver si nosotros nos damos cuenta. Negativo. ¿Negativo? ¿Estás seguro? Respecto del eje Y, ¿eh? Positivo, ¿no es? ¿Qué más? ¿Quién dice algo más? Sí, positivo porque me está generando un esfuerzo de compresión. Claro, fíjense que acá, a ver, vamos a hacer lo siguiente, donde lo tengo. Fíjense que, no sé si me alcanzan a ver, pero ¿qué es lo que hace? Hace esto. Entonces me genera un momento positivo, ¿sí? Me genera un momento positivo respecto del eje Y. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Luis, se ve. Bien. Sí. Este es nuestro MI. Y respecto del eje Z, ¿qué momento provoca? También Negativo. positivo. También positivo, exactamente. No, positivo no. Negativo, negativo. Negativo. Negativo, Sí, claro, negativo, sí. fíjense. Miren, Yo iba a decir que no lo veía si era positivo. no, es negativo, es negativo. ¿Lo ven Es ahora? verdad, me confundí, me confundí. Está bien, está bien. Tengan ustedes en cuenta que si uno le da el centro de presiones, la ubicación del centro de presiones, y obviamente si el esfuerzo normal es de tracción o de compresión, el cuadrante en el cual actúa, todo tiene que dar de ese mismo signo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, entonces cuando lo traslado acá, acá tengo el esfuerzo normal. Entonces tengo el esfuerzo normal, el momento en Z y el momento en Y. Con lo cual, fíjense que esto de acá, la composición vectorial de estos dos momentos, MI y MZ, me está dando el vector momento flector. ¿Mm? Así que la línea de fuerzas, ¿por dónde va a pasar? ¿Eh? Y por ese momento No te escuché bien, ¿podés repetir, por favor? va a salir perpendicular a ese momento. Bien, exactamente. ¿Y por dónde va a pasar? ¿Por el baricentro va a pasar? Por el centro de presiones, Bien. Bien, muy bien. Va a pasar por el centro de presiones, que vamos a suponer que es este. Y por el baricentro. Así que esto es algo así. Esto es, y vamos a dibujar así. Uy.
¿sí? Y esto es la línea de fuerzas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahí. Estos dos diagramas son equivalentes. Uno visto desde el punto de vista del esfuerzo normal excéntrico y el otro visto a través de la flexión compuesta oblicua. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe, se entendió. Bien. Bárbaro. Bueno, vamos entonces ahora a trazar los diagramas, por lo menos conceptualmente, no numéricamente, de esto. ¿Les parece? Muy bien. No sé si les parece, pero no me han contestado. Bueno, vamos a hacerlo. A ver, vamos a hacerlo acá. Muy bien. ¿Qué? Ahí está. Bueno, muy bien. A ver, yo lo que voy a trazar son los diagramas de tensiones particulares o individuales de cada una de las solicitaciones. Comúnmente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, para el momento en I, el eje neutro, ¿cuál va a ser? Va a ser el propio eje I, mientras que el eje Z constituye la línea de fuerzas. Para el momento en Z pasa exactamente al revés. Es decir, el momento en Z tiene como línea de fuerzas al eje I y como eje neutro al propio eje Z. Entonces, por los extremos de esta sección, ¿sí? Por los extremos de esta sección, yo trazo sendas paralelas al eje neutro del eje Z. ¿Sí? Ahora, fíjense que para esta sección, perdón. Ahí Luis está trazando los esfuerzos para MI. ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Que ahí estás trazando los esfuerzos para el momento I. Acá voy a trazar los esfuerzos para el momento y también voy a trazar los esfuerzos para el esfuerzo normal. Entonces, fíjate que cuando ahora trace vamos a hacerlo así, perdón. Vamos a hacerlo acá, mejor. Ahí está. Entonces, vamos a hacerlo. El esfuerzo normal es negativo, por lo tanto, toda la pieza, este sería el esfuerzo o las tensiones sigma X debido al esfuerzo normal. ¿Quedó claro? Ahora vamos a dibujar cómo es la distribución de tensiones para el momento MI. Bueno, el momento MI, por lo que tenemos acá, comprime arriba, tracción abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo puedo trazar una recta que es perpendicular, que es como si fuera los ejes de abscisa de una función. ¿Sí? Entonces, sí. Te escucho, ¿eh? Por lo tanto, el momento en I tracciona abajo, comprime arriba. Así que esto me va a quedar algo así. Positivo acá, negativo acá. Estos son el diagrama de tensiones normales sigma X debido a MI. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bien. Y ahora nos queda, ¿qué nos queda? El diagrama de tensiones normales debido a MZ. Nuevamente, tomo respecto de los filos en la dirección I más alejados del baricentro. Trazo ahora una barra o un eje de referencia.
¿sí? Y de vuelta, el momento en Z, ¿dónde tracciona? ¿A la izquierda o a la derecha? De la ¿eh? A la izquierda tracciona. Sí, perfecto, a la izquierda tracciona. Está muy bien eso. Entonces, esto me queda de esta manera. ¿Sí? Y este es el diagrama de tensiones sigma X debido al M más N. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Bueno. Perdón, no M más N, MZ, discúlpenme. No sé por qué hoy... Acá está, MZ. Bueno. ¿Y ahora qué nos faltaría? A ver, trazar acá, para tenerlo un poquito de referencia. ¿Qué nos faltaría? Y unir todo en un mismo gráfico. Unir todo en un mismo gráfico. Estos son los diagramas de tensiones normales, particulares, y ahora me falta encontrar el diagrama de tensiones totales. ¿Y qué es el diagrama de tensiones totales? Es aquel diagrama que representa cómo son las tensiones para cada uno de los infinitos puntos que conforman la sección. Y ahí nosotros vamos a ver que depende de estos tres diagramas y que, bueno, no necesariamente podrá quedar, obviamente va a quedar una parte traccionada, una parte comprimida, pero dependiendo del valor del centro de presiones, es como que puede darse el caso de que todos los puntos de una sección o queden todos traccionados o queden todos comprimidos, es decir, todo el mismo signo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Entonces, para hacer esto, vamos a ver cómo hacemos la determinación del eje neutro, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos la determinación del eje neutro, porque es importante para poder justamente encontrar. ¿Me expliqué hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Todo claro, Luis. Bárbaro. Luis, nosotros podemos presuponer que el centro, perdón, el eje neutro va a estar del otro lado del baricentro de la sección con Claro, respecto al centro de presiones, ¿no? sí, exactamente. ¿Por qué cuadrante va a estar? A ver, más o menos. ¿Cómo tendrá la dirección? Y en el cuadrante 3 que vos dibujaste ahí. ¿En el cuadrante 3? No, en el cuadrante Perdón, 3. en el primero. En el 1, claro. En el 1 es donde va a Primero. tener la mayor. Claro, exactamente. En el 1, sí. Exactamente. Va a cruzar el 2 probablemente y todo. Pero eso es lo que podemos suponer. Ahora, los cálculos que vamos a hacer ahora a continuación tienen que decir eso que nosotros ya sabemos. ¿Entendido? Bueno. En la determinación del eje neutro, nosotros ya sabemos que las tensiones sigma X son 0 y que las deformaciones específicas también son 0. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a utilizar las expresiones en donde las tensiones son 0, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener que sigma X en el eje neutro es igual a 0. Y que esto es igual al esfuerzo normal dividido el área más el momento en I dividido I sub I por Z. Pero a Z lo voy a escribir Z sub N. Ahora van a ver por qué. Menos, el momento en Z, segundo que esto está muy grueso, ahí, menos el momento en Z dividido el I sub Z por I sub N. ¿Sí? ¿Y por qué es igual a 0? Por lo que acabamos de decir. Y a las coordenadas del punto que estoy eligiendo lo llamo Zn o I sub N para representar que están ubicados sobre el eje neutro. Y sobre el eje neutro las tensiones y las deformaciones son nulas. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Bueno, entonces, ¿qué es esto en definitiva? Esto es la ecuación de una recta, porque fíjense que N, MI, MZ, el área, I sub I, I sub Z, los conozco.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es esto. Miren. Voy a despejar Zn, esto me va a quedar menos n sobre a por, a ver, esto lo saco, me queda Zn, eso me quedó negativo, perfecto, por I sub i sobre mi. Más, a ver, sí, más mz sobre i sub z por mi no, por i sub i sobre mz. Y todo esto multiplicado por i sub n. Entonces acá fíjense que uno tiene la ecuación general del eje neutro. Entonces, Profe, sí, puso I sub i sobre MZ, pero era MI. MI, sí, tienen razón, perdón. Gracias. Era para ver si estabas atento. Claro. Siempre la culpa del otro, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como es la ecuación de una recta, yo necesito 2 puntos para determinar esto. Entonces, lo que comúnmente uno hace es lo siguiente. Primero digo esto. Lo primero que hago es, uno se fija, o analiza, se analiza, vamos a poner así, no se fija, se analiza dónde la recta corta al eje Z. ¿Sí? Donde corta el eje Z, ¿qué coordenada es nula de ese punto? El punto donde se corta al eje Z. ¿Qué coordenada es nula? Zn. Cuando Y vale 0. Claro, cuando I sub n es igual a 0. Por lo tanto, fíjense que nos queda que Z sub n es igual a menos n sobre el área por I sub i sobre mi. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, analicemos esto. N es negativo. Mi era positivo, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, mi era positivo. I sub i es positivo y el área es positiva. Por lo tanto, todo esto, ¿qué resultado me da? ¿Positivo o negativo? Un valor positivo. Un valor positivo. Me da algo mayor a 0. ¿Quedó claro? Bien. Lo segundo que analizamos, ¿qué es? Se analiza cuando la recta corta al otro eje, al eje Y, que es lo más fácil de hacerlo. ¿Está bien? Entonces, cuando corta al eje Y, yo voy a tener que... ¿Qué coordenada es nula acá? Ahora. Zn. Zn es 0. Así es. Entonces me queda que 0 es igual a menos n sobre el área por I sub i sobre mi más mz sobre I sub z por I sub i sobre mi era igual a 0 y acá me olvidé con el I sub n. Entonces acá tengo que despejar cuánto vale I sub n. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo acá, muy tranquilamente, podría hacer esto. Vamos a hacerlo en esto y esto lo puedo cancelar con esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, porque lo saco como factor común y lo mando al otro miembro y se me anulan. Entonces me queda que I sub n es igual a n
sobre el área por I sub z sobre mz. Ahora, analicemos nuevamente, y esto positivo, ¿no? Analicemos ahora cada una de estas variables. Cada una de estas variables. Esto es negativo. Esto es positivo y esto es positivo. MZ, ¿cómo era? Negativo era. MZ era negativo. Muy bien. Entonces, esto es negativo. ¿Esto qué me da? ¿Qué valor me da esto, todo esto? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Esto es mayor a 0. Bueno, con lo cual, fíjense que los dos valores donde corta al eje N, al eje Z, perdón, y al eje, donde el eje neutro corta al eje Y y al eje Z, son todos valores positivos. Así que cuando yo voy acá, tendré que, donde corta el eje Z, será un punto, por ejemplo, por acá. Y donde corta el eje Y, por ahí, es un punto por acá. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, mi eje neutro es este de acá. ¿Sí? Este es mi eje neutro. Donde esta distancia, que es I sub n, la que terminamos antes. Y esta de acá, ¿cuál es? Z sub n. ¿Mm? ¿Se entendió, chicos? ¿Eh? Sí, Luis. Bien, bueno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que trazar rectas paralelas al eje neutro por los bordes más alejados de la sección con relación al eje neutro. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, sí, rectas perpendiculares al eje neutro en los límites máximos de la sección, ¿no? No, paralelas, paralelas. Fíjate acá, mira, perdón, A ver, fíjate que acá, cuando yo trazo el momento en I, trazo rectas que son para el eje neutro del momento en I es el eje Y. Entonces las rectas que trazo son paralelas, que son esta de acá y esta de acá. Tangentes a la sección. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Paralelas tangentes a la sección. Claro, paralelas al eje neutro y tangentes a la sección. Eso es. ¿Sí? Entonces, esas rectas son estas de acá. Y esta de acá. ¿Sí? Son esas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí trazo una perpendicular al eje neutro, que es esta de acá, que es mi eje de referencia, es como si fuera mi eje de abscisas para trazar la función. ¿Mm? Y esto, fíjense, ¿de qué lado está traccionando y de qué lado está comprimiendo? ¿Mm? A ver, de acá para allá, ¿tracciona o comprime? Y de acá para acá, ¿qué hace? ¿Tracciona o comprime? ¿Para arriba está comprimiendo? Para arriba está comprimiendo, claro, y para abajo está traccionando. Pero fíjense por qué, miren. Fíjense por qué. Primero porque el centro de presiones está justamente, es el lugar en donde más se está comprimiendo. Y fíjense dónde lo tengo, acá. Pero además, fíjense que el primer cuadrante es el lugar en donde las tensiones normales de MI y de MZ son positivos. Y lo único que es negativo es las tensiones normales del esfuerzo normal. ¿Entendido? Entonces, de ese lado, o es lo máximo positivo o lo mínimo negativo, ¿no? Entonces, esto me va a quedar algo como esto. Ahí está. Donde esto es negativo y esto de acá es positivo. Estas son las tensiones sigma X totales. Y este es mi eje neutro. ¿Me expliqué, chicos? ¿Eh?
Sí, se entendió. ¿Seguro? ¿Alguna duda? No, Luis, yendo así paso a paso, la verdad que quedó muy claro. Bueno. Entonces, esto es como lo estuvimos trazando y cómo hay que trazarlo. Recuerden que una vez que yo tengo, ya sea para los diagramas individuales o el total, ¿no? Esto que les voy a decir aplica siempre. Yo tengo el eje neutro, ya sea del MI, del MZ o del M total. Por las fibras más alejadas de la sección y tangentes a estas, trazo rectas paralelas a esos ejes neutros. Después, en cualquier lugar, porque ya lo puedo hacer que lo trace, qué sé yo, lo tracé de este lado, pero lo podía haber trazado de este otro lado de acá, trazo una recta que es perpendicular al eje neutro y que obviamente se extiende entre esas rectas tangentes a la sección y paralelas al eje neutro. Fíjense que esto yo lo tracé, estoy cambiando de color, fíjense que eso yo lo tracé entre estas dos rectas, que son entre esta recta de acá y esta recta de acá, que son las rectas tangentes a la sección, que determinan justamente las fibras más alejadas del eje neutro y además son paralelas al eje neutro. Entonces, pero esta recta es como si fuera mi eje de abscisa de mi función. ¿Mi función cuál es? Es la función esta de acá. ¿Quedó claro? Bueno, entonces, a partir de ahí trazo mi diagrama de tensiones normales totales. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis, entendió. Bien. Bueno, muy bien. Este fue un ejemplo que vimos. Obviamente vamos a tener muchos más, así que es simplemente para que ustedes lo sepan. ¿Bien? Bueno, muy bien. Un segundo que se me está acabando la batería en todos lados, así que... muy bien. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, a ver con qué seguimos entonces. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora una serie de propiedades y características, sí, propiedades y relaciones de reciprocidad que nos van a venir bien para estar en forma más completa con lo que nosotros queremos ver. Así que con lo que nosotros tenemos que ver, mejor dicho. Bueno, muy bien. Entonces acá vamos a poner así. Bien. Entonces va a ser 0,7. No, eso no quería, papá. Acá. Y tampoco era... Relaciones de reciprocidad. Reciprocidad. Y ahí vamos a ponerle propiedades. Muy bien. Bueno, así que vamos a ver algunas y en función de eso vamos a analizar todo, ¿sí? Bueno, vamos con esta que la vamos a denominar A. A. Bueno, muy bien. Después hacemos un descansito. Bueno, muy bien. Vamos a suponer que tengo la sección acá. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es mi línea de fuerzas. Ahí. Vamos a suponer que esta es la línea de fuerzas. Esta es nuestra línea de fuerzas.
vamos a suponer que este de acá es el eje GEN, que es el eje baricéntrico paralelo al eje neutro, con lo cual esto de acá es el baricentro de la sección, y vamos a suponer que este de acá es el eje neutro. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer también que este puntito de acá es el centro de presiones. Por lo tanto, esta ya la borré varias veces, así que se ve que no quiere estar con nosotros, o yo no quiero que esté. Con lo cual, estas distancias son, esta de acá, como la habíamos denominado, E', y esta de acá la denominamos S'. Por lo tanto, fíjense que si yo a este punto lo denomino M, voy a tener que estas distancias las voy a denominar E y S. ¿Estamos de acuerdo? Y a este ángulo de acá lo voy a llamar beta. Beta. ¿Quedó claro? ¿Bien, chicos? ¿Sí? Bueno. Sí, De todo profe. de esto, ahora sí voy a poner A, porque si no, ahora esto es A. Bien. Bueno, muy bien. De todo esto, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Primero, la relación que habíamos obtenido con la segunda de las ecuaciones de equivalencia que habíamos resuelto, que era que IG al cuadrado era igual a menos E' por S'. ¿Sí? Y también sabemos que E es igual a E', a ver, es E' sobre E es el seno, entonces esto es igual al, está mal esto es así. Acá es E' es igual a E por el seno de beta, y que S' es igual a S por el seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas dos expresiones yo las puedo reemplazar en la anterior, con lo cual me queda ¿qué? Con lo cual me queda lo siguiente. Ahí está. Me queda que IG al cuadrado, que era igual a menos E' por S', es igual a menos E por el seno de beta por S por el seno de beta. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, fíjense que IG al cuadrado es igual a menos E por S por el seno al cuadrado de beta. ¿Sí? Y a ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto un poquito, qué es lo que representa, qué es lo que esto representa. Ahora bien, yo de acá puedo decir lo siguiente. Que E por S, es decir, E por S es igual a IG al cuadrado menos seno cuadrado de beta. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a analizar esto. ¿Qué pasa si E tiende a infinito? ¿Qué significa que E tiende a infinito? Que el centro de presiones se me aleja mucho en la dirección de la línea de fuerzas, hacia el infinito y más allá. ¿Está bien? ¿Qué pasa con S? ¿Cómo tendrá que ser S? ¿S a qué tenderá? Y tenderá a 0. Tenderá a 0, exactamente. S tiende a 0. ¿Y por qué ocurre eso? Porque fíjense que esto de acá, eso se mantiene constante.
y es el cociente entre dos valores finitos. No es que esto, IG tiende a un valor infinito o el seno de beta tiende a un valor infinito. No, al contrario, son valores que son finitos y que su relación es finita. Por lo tanto, para que eso se mantenga, E tiende a infinito y S tiende a cero. Ahora, si S tiende a cero, ¿qué implica esto? Si S tiende a cero. Esto lo voy a borrar acá. Si S tiende a cero, ¿en qué tipo de solicitud? ¿Qué significa? Que el eje neutro se acerca a ¿dónde? Al baricentro. Claro, entonces, el eje neutro se acerca a G. Pero, Luisito, a veces cuando quiero escribir y no escribo, digo, ¿qué pasó? ¿Se acabó la tinta? No, es que no, estoy con la goma de borrar, así que bueno. Se acerca a G, ¿está bien? Bueno, y si se acerca a G, ¿en qué tipo de solicitación estoy? Quiere decir que el eje neutro es baricéntrico. Entonces, ¿en qué tipo de solicitación estoy? Flexión simple. Flexión simple, muy bien. Bien, bueno, vamos ahora al revés. ¿Qué pasa si E tiende a cero? ¿S a dónde tiende? A infinito. Al infinito. Y ahora les pregunto, si E tiende a cero, ¿quiere decir que el centro de presiones con qué coincide? ¿O a qué se acerca? ¿Al baricentro? Sí, señor, muy bien. Se acerca a G. Y si se acerca a G, ¿en qué tipo de solicitación estamos? Solicitación axil. Exactamente. Solicitación axil exclusivamente. Bien. ¿Quedó claro esto? Chicos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Sí. entendido. Bien, muy bien. Bueno, vamos ahora, esto es A, vamos ahora a... ahí, que una copia, esta, acá. Muy bien, ya estamos, ya borramos y listo. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos entonces, vamos esta sí tiene un nombre, y nosotros le vamos a indicar, la vamos a indicar como propiedad o característica B1, y esto es la reciprocidad entre centro de presiones y eje neutro. Es muy fácil, estas dos que vienen ahora a continuación, ahí hacemos el intervalo y nos queda una cuarta, que es un poquito la más complicada de todas, nada más. Así que, pero esto es bastante fácil. Bueno, yo voy a partir de esta expresión, de que las tensiones sigma x es igual al esfuerzo normal más el esfuerzo normal por E sub z sobre el momento de inercia en I por I, no por I, no por Z, Luisito, por Z, más el esfuerzo normal por E sub I sobre I sub Z por I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. De esta expresión, por lo que ya habíamos visto, de esta expresión,
por lo que ya nosotros habíamos visto, llegamos a que sigma x era igual a n sobre a por 1 más n por e sub z sobre i sub i sobre el área más n por e sub i sobre i sub z dividido el área por i. Y ahí me había olvidado el z. Y esto me queda en definitiva que sigma x es igual a n sobre el área por 1 más. Perdón, acá hay un error. Esto no va y esto no va. Esto lo voy a escribir mejor y esto lo voy a escribir mejor, que no me gustó como quedó. Así que discúlpenme. Acá me queda EZ por Z y acá me queda EI por I. Ahí está. Bueno, entonces esto de acá no va y esto, pero queda que es E sub Z sobre el radio de giro al cuadrado respecto del eje Y por Z más E sub I sobre el radio de giro al cuadrado respecto al eje Z por I. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta. Nos vamos a ubicar sobre el eje neutro. Profe, pregunta, Sí. ¿por qué en uno de los pasos quedó el signo menos? Porque lo Era borré más sin o querer. menos, o era. No, lo que queda todo más. En esta expresión queda todo más, lo borré sin querer. Nos ubicamos sobre Ah, el eje neutro. Perdón. Y esto quedó con otro color. Ahí está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Nos ubicamos sobre el eje neutro. Y me quedó esto sin borrar. Perdónenme, así lo borro y ya me lo saco encima. Listo. Bien. Nos ubicamos sobre el eje neutro. Entonces, si yo me ubico sobre el eje neutro, las tensiones sigma x son nulas. Si las tensiones sigma x son nulas, la expresión anterior me queda de la siguiente manera. Me queda como 1 más E sub z sobre el radio de giro respecto a i al cuadrado por z más E sub i sobre el radio de giro al cuadrado respecto del eje z por i. Igual a 0, obviamente. Bueno, me queda esto acá. Y si estoy sobre el eje neutro, a las coordenadas zi las voy a denominar zn e i sub n, porque respectivamente están sobre el eje neutro. ¿Quedó claro eso? Bueno. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es, si zn es igual a 0, si zn es igual a 0, esto significa que i sub n es igual a menos rz al cuadrado sobre e sub i. ¿Sí? Y la otra es que si i sub n es igual a 0, implica que zn es igual a menos ri al cuadrado sobre e sub z. Bueno. Bien. Bueno. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Rz al cuadrado es una magnitud positiva, lo mismo que Ri al cuadrado. En cambio, E sub i y E sub z pueden tranquilamente ser positivos o negativos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, de acá yo saco como conclusión que Rz al cuadrado es mayor a 0. Ri al cuadrado es mayor que 0. E sub i puede ser mayor, igual o menor a 0, y E sub z puede ser mayor, igual o menor a 0. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Con lo cual,
Con lo cual, I sub n y Zn, I sub n y Zn podrán ser mayor, igual o menor a 0. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Bueno, supongamos Profe, que... una consulta. Sí, ¿Qué pasaría con el 1 cuando define IN y ZN igualando ZN e IN a 0? y fíjate, si yo, o sea, tomo de esta expresión, ¿no? A ver, mira. Si yo digo que, por ejemplo, en esta, Zn es igual a 0, ¿qué me queda? Me queda que es 1, espera, vamos a hacer así, lo voy a hacer abajo porque si no acá se me escapa después de... Fíjate, hago uno solo, el otro es exactamente lo mismo. Si Zn es igual a 0, la expresión me queda 1 más E sub i sobre R al cuadrado Z por I sub n igual a 0. ¿Está bien? Entonces de acá despejo I sub n. Entonces al despejar I sub n, ¿qué me queda? Me queda, perdón. Me queda. Ah, listo, no dije nada, queda multiplicando por 1. Queda multiplicado, por eso queda el menos, porque vos pasás del menos 1 para el otro lado y después te lo despejás, ¿entendido? Sí, listo, gracias. De nada, no. Bueno, lo borro esto. Total era fácil. Muy bien, bueno. Entonces, ahora, esto ya tenemos claro todo. A ver, vamos a ver cuál es la reciprocidad de la que estamos hablando. Fíjense, supongamos que yo tengo esta figura de acá. En esta figura de acá, yo tengo I y Z. Y vamos a suponer que el centro de presiones que yo tengo se ubica, ahí lo agrando un poquitito, lo tengo acá. ¿Sí? Este es mi centro de presiones. Por lo tanto, fíjense que esta distancia, que es E sub i, o esta distancia, que es E sub z, ambas son positivas en este caso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Chicos. Sí, sí. Bien, entonces, fíjense, tomemos ahora estas expresiones, llamémosle 1 y 2. Si EZ, si E sub i es positivo, fijándonos en esta, si E sub i es positivo, I sub n, ¿cómo es? Va a ser negativo. 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 Por lo tanto, I sub n estará en un punto que será algo como esto. ¿Sí? Pero lo voy a poner un poquito Y lo más. mismo para ZN. Exactamente. Entonces, tendré acá I sub n. ¿Sí? Y Zn, ¿qué va a ser? También va a ser negativo. Vamos a suponer que esté por acá. Ahora, estos dos puntos son dos puntos del eje neutro, por lo tanto, ya tengo definido el eje neutro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Ahora, supongamos ahora, lo voy a hacer en celeste de acá. Supongamos ahora que elijo un centro de presiones que tenga estas coordenadas, I sub n y Zn, al cual lo voy a llamar centro de presiones asterisco para distinguirlo del otro. O sea que lo ubico acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese es mi centro de presiones asterisco. Entonces les pregunto, el eje neutro, asterisco, que es el asociado de ese centro de presiones asterisco, ¿por dónde va a pasar?
Porque el hecho de que yo haya tomado el centro de presiones asterisco con estas coordenadas quiere decir que sus coordenadas ahora van a ser E sub i asterisco y E sub z asterisco, donde E sub i asterisco coincide con I sub n y donde E z asterisco coincide con zn. Entonces, el eje neutro asociado a ese centro de presiones, ¿cuál es? ¿Por dónde pasa? ¿Qué les parece a ustedes? O sea, pasa por el centro este asterisco y paralelo al eje neutro inicial. ¿Cómo? ¿Por dónde pasa? O sea, No, Mirá. no dije nada, no estoy seguro. Claro. Bueno. Pasaría por el centro de presiones rojo. En realidad no pasa por el centro de presiones rojo. Va a tener como puntos en donde corta los ejes Y y Z a las coordenadas del centro de presiones sin el asterisco. Ah, Es sí. decir, va a pasar por acá. Esperen, que lo quiero dibujar en rojo, en naranja. Va a pasar por acá. Y no tienen por qué ser paralelos. Me dio paralelo, justo no lo quería hacer paralelo y me dio paralelo, pero no tienen que ser paralelos. Este es el eje neutro asterisco y este es el I sub n asterisco y este es el zn asterisco. Y le pongo acá un cartelito que no... Bien, si lo hubiera querido hacer paralelos, no me quedaban paralelos, pero bueno. E sub n y E sub n asterisco no tienen por qué ser paralelos. ¿Entendido? Simplemente con un cartelito. ¿Quedó claro? Por eso es una cuestión de reciprocidad que está basado en que estas dos cosas se pueden intercambiar sin ningún problema. ¿Me expliqué, chicos? ¿Me expliqué? Ahí está, chico, un poquito, para que se vea. ¿Mm? Y entonces, fíjense que acá, ahora, el eje neutro corta al eje neutro asterisco, corta al eje Y en I sub n asterisco igual a E sub I. Perdón, y acá lo voy a poner así, discúlpeme. Y el eje neutro asterisco corta al eje Z en Zn asterisco que va a coincidir con el EZ. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Esa es la reciprocidad entre centro de presiones y eje neutro. Es decir, las coordenadas del centro de presiones se pueden transformar, o sea, con las coordenadas del centro de presiones yo obtengo el eje neutro asociado a ese centro de presiones, pero las coordenadas donde el eje neutro corta los ejes Y y Z se pueden transformar en las coordenadas de un centro de presiones cuyo eje neutro asociado son las coordenadas del centro de presiones inicial. ¿Me expliqué? Pero la línea de fuerza pasa por los dos centros de presiones. La línea, sí, pero tengo dos solicitaciones distintas, ojo. Sí, o sea, tengo dos líneas de fuerza. No es la misma solicitación. Ojo con eso. No están los tres puntos alineados, ¿Me expliqué o no? A ver. G, CP y CP asterisco no tienen por qué estar alineados.
se tienen dos líneas de fuerza. Una es centro de presiones G y la otra es centro de presiones asteriscos G. ¿Entendido? En el caso más general, ¿eh? Tendría que ser una casualidad que justo digan lo mismo. ¿Me expliqué, chicos? Perdón. Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, muy bien. A ver, vamos a la segunda reciprocidad y tomamos un descanso. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, esta es un poquito más rápida y más simple. Así que, ahí está. Bueno, entonces vamos acá. Bien, listo. Bueno, ya estamos. Bueno, vamos con B2. Este habla de la reciprocidad entre los centros de presiones y las tensiones. A ver, vamos a tratar de ver qué es. Voy de vuelta con la expresión anterior. Voy de vuelta con la expresión anterior. Yo tengo que las tensiones sigma x es igual al esfuerzo normal dividido el área más el esfuerzo normal por E sub z sobre I sub I por z más el esfuerzo normal por E sub I sobre I sub z por I. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Esto de acá y esto de acá son las coordenadas del centro de presión. Mientras que esto de acá y esto de acá, ¿qué son? Son las coordenadas de que del punto para el cual determino sigma x. ¿No es así? ¿Estamos de acuerdo? Llamemos ese punto, a este punto, ahora el punto. Lo llamamos punto A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, Luis. Bien, Luis. entonces supongamos que yo tengo mi figura, que es esta de acá, mi sección, perdón, no mi figura. Bueno, sí, la figura de la sección. Estos son los ejes Y y Z. Y Z, este es el baricentro, ¿sí? Y vamos a suponer que ubico el centro de presiones, lo ubico acá, donde esto y esto son. Esto es E sub Z y esto es sub I. Y este es el centro de presiones. Y vamos a suponer que el punto A que elegí, que es un punto A cualquiera, es este. Miren. Este es el punto A, esto es I sub A y esto es Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Fíjense esto ahora. Si elegimos
al punto A como centro de presiones. Como el centro de presiones. El punto de la sección, denominado centro de presiones. ¿Qué tensión tendrá? Hago una aclaración. A esta tensión que estaba acá calculando es la tensión sigma X del punto A. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá puse ZA y acá puse I sub A. ¿Sí? Bien. Entonces, el punto de la sección denominado C sub P. La pregunta es, ¿qué tensión tendrá? ¿Eh? ¿Qué tensión tendrá? Es para ustedes la pregunta, chicos. Sí, sí, estamos pensando. Sí, está bien, está bien, está bien. El que seguro que tenés es la normal ahí. Lo otro se mantiene constante. N, A, el momento de inercia, el momento de inercia en I, en Z, todo. ¿Cuánto valdrá la tensión en el punto C sub P, que es este de acá? ¿Cuánto vale la tensión ahí? Es la misma, chicos. Porque fíjense que lo que estoy haciendo es conmutando estos dos valores. Estoy conmutando esos dos valores. Pero el resultado es lo mismo, porque todos los valores se mantienen constantes. Es decir, que la tensión sigma X en A, cuando el centro de presiones es el centro de presiones, va a ser igual a la tensión sigma X en el centro de presiones cuando el centro de presiones es el punto A. Por eso es una relación de reciprocidad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Quedó claro? Lo único que fíjense que en esta expresión de acá, lo único que estoy haciendo es conmutar el orden de EZ y ZA con el de EI y EI sub A. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Bueno, un comentario les quiero hacer respecto a esto. Comentario o nota 1, vamos a ponerle así. Nota 1. El centro de presiones es un punto que puede ser material o inmaterial. Fíjense que en muchos ejemplos, dibujos que pusimos, el centro de presión no pertenecía al área de la sección, es decir, que era un punto inmaterial. Ahora, nota 2. Cuando se calcula una tensión para un punto, este es material sí o sí. Es decir, yo no puedo calcular la tensión en un punto inmaterial, ¿entendido? Con lo cual, esta reciprocidad, entonces ahora esto lo voy a poner en rojo. Esta reciprocidad es válida
solamente cuando los centros de presiones son puntos materiales. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es decir, no hubiera valido si yo hubiera elegido un centro de presiones inicial acá, por ejemplo. Ahí no vale. Porque por más que el punto A sea un punto material, cuando al punto A lo utilizo como centro de presiones, me va a dar la tensión en este punto, que no tiene sentido porque no es un punto material. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe, se entendió. Sí, Luis. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no, nos tomamos un descansito y después seguimos y reponemos un poquito de fuerzas porque la próxima reciprocidad, que es una reciprocidad entre eje neutro y centro de presiones, es un poquitito complicado de entender. ¿Les parece? ¿Hacemos un descanso? Dale. Son 8:55, volvemos 8:10, 8:12 para no más tarde de eso. Dale. ¿Parece?